Hola, buenas tardes, buenos días. Em, Iniciamos la sesión de Masterclass Diseño Urbano de la ciudad de proximidad. Tenemos el placer de contar con José Carpio Pineda, doctor arquitecto y máster en Planeamiento Urbano y Territorial de la Universidad Politécnica de Madrid. Es experto internacional en ciudades en desarrollo por el Instituto Francés de Urbanismo de la Universidad de París 8 y actualmente es profesor permanente laboral en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. El trabajo de José Carpio Pineda se centra en el análisis de las relaciones entre diversas dinámicas urbanas y las condiciones del entorno urbano, destacando el estudio de proximidad, economía urbana, movilidad, transporte, accesibilidad, espacio público, morfología urbana y usos del suelo. Y como consultor destaca su participación en planes de redes peatonales y espacio público para las ciudades de Madrid, Canberra, Australia y Pereira en Colombia. Um, Esta masterclass, en el marco de este webinario que estamos haciendo de Life City Life, el título del webinario es Planificación y diseño urbano entre los retos del siglo XXI, la experiencia española. La sesión de José Carpio Pineda ofrecerá una aproximación general, vamos a decir, a este modelo urbano centrado en acercar los servicios, equipamientos y actividades cotidianas a la ciudadanía, promoviendo entornos más accesibles, sostenibles y habitables. Y la ponencia permitirá realizar una reflexión sobre el papel del diseño urbano en la configuración de ciudades más eficientes, cohesionadas y orientadas a las necesidades diarias de sus habitantes. No perdemos más tiempo, esperamos que sea del interés de todos vosotros. Muchas gracias y damos paso a José Carpio. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde esté cada uno. En primer lugar, dar las gracias a la organización de Life City Life y a Marta por la invitación y por esta presentación. Y bueno, el tema, como ha adelantado, es el diseño urbano de la ciudad de proximidad que dicho así, pues puede parecer un tema muy amplio porque en realidad es un tema que se construye a partir de distintas dimensiones, como vamos a ver. Para mucha gente, y me incluyo, es una piedra angular del urbanismo, ¿no? Es algo que está muy en el centro y que está como un pilar necesario para que se produzcan muchos otros resultados en campos quizá más sectoriales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ciudad de proximidad? Eh, la ciudad de proximidad nos indica con esta palabra proximidad, ¿no? Que las cosas están cerca unas de otras. En el sentido literal, es decir, a escasa distancia. También podríamos decir en el sentido literal, pero con otro tipo de distancias, como puede ser el tiempo, ¿no? Entonces ya hablaríamos de mejor conectadas. Pero también en el sentido quizá un poco más metafórico, ¿no? O haciendo uso del símil. Próximas en el sentido en el que la ciudadanía se encuentra más cercana entre sí. Es decir, que las personas eh, tenemos una relación con menor número de barreras entre nosotros, ¿no? De nuevo, tanto físicas, pero también aquellas que nos permiten convivir, sentirnos seguros dentro de esta comunidad, sentirnos protegidos y además, bueno, esta sensación agradable de pertenecer a la comunidad y de poder aprovechar todo lo que el resto de personas nos pueden aportar, ¿verdad? Ya sean cosas más necesarias o más opcionales. Vemos entonces en esta imagen una calle, es una calle de París,
donde efectivamente pues hay poca distancia entre personas que se cruzan, probablemente siendo desconocidas entre sí, pero que donde vemos que están perfectamente cómodas haciéndolo, ¿no? No se las ve incómodas ni en alerta, ni mucho menos. Pero también me interesa de esta imagen que esta escena social se corresponde con una realidad física. Vemos que efectivamente los edificios están próximos entre sí, dejando poco espacio entre vecinos, con un tamaño de espacio público acotado a una escala humana, que permite esta escena social, pero que tampoco va más allá, ¿no? Causando lo que sería ya una dispersión de estas personas, ¿no? Esto lo vamos a relacionar ya directamente con algunos factores urbanísticos, o de diseño urbano, si queremos llamarlo así, como pueden ser la densidad, pero también otros que nos van a permitir recorrer estas distancias en proximidad, como son la mezcla de usos y el propio diseño del espacio público. Porque a nadie se le escapa que si estas personas pueden aquí cruzarse, caminar tranquilamente, pararse a saludarse, o pararse a pedir ayuda para alguna cosa, ¿no? Lo que sea, es porque esta configuración, este diseño de calle, nos permite acoger esta escena. No hay barreras, no hay objetos que supongan un gran obstáculo, y entre ellos cabe mencionar como objetos que suponen un gran obstáculo en la mayoría de nuestros entornos urbanos los propios automóviles, ya no solo por su gran volumen y peso, sino también porque al moverse a cierta velocidad suponen un riesgo para nuestra propia seguridad en la vía urbana. Vemos, por tanto, que son varias las decisiones que se solapan aquí, ¿no? Para hacer que esto sea posible. También no he mencionado, pero es evidente la presencia de actividades en planta baja, que suponen no solo destinos a los que ir, sino que constituyen una escena atractiva para el paseante, y que también lo que hacen es que sitúan a unas personas, que son las personas encargadas de esos comercios o de esas actividades, en una posición que nos transmite tranquilidad, ¿no? Porque si tenemos algún tipo de problema, pues va a haber alguien a quien pedir auxilio en un momento dado, ¿no? Todo eso hace que las personas nos encontremos a gusto aquí, y por lo tanto elijamos participar de este tipo de situaciones, y por tanto se produce un círculo virtuoso, ¿verdad? Que se retroalimenta. Vemos aquí otra escena donde, de nuevo desde el diseño, se ha asegurado ese espacio, desde los usos del suelo se ha permitido anclar esa actividad en un espacio tan expuesto como esta Rambla de Barcelona. Unos usos del suelo que permiten que haya unas pequeñas mesas de un bar, ¿no? Una terraza de un bar. Aquí sí que vemos coches, pero los coches no son protagonistas, no están molestando, tienen un espacio acotado, y vemos también la importancia de generar una escena agradable desde el punto de vista también de la incorporación de la naturaleza. Me gustaría resaltar esto aquí porque en las preguntas que me ha hecho llegar la organización hay algunas que ponen el foco en las cuestiones más medioambientales, de naturalización, incluso bioclimáticas. Yo son cuestiones que he trabajado menos, en las que me considero mucho menos experto. No por ello le quiero quitar importancia, pero sí, bueno, advertirles que la conferencia de hoy no va a desarrollar mucho estas ideas,
Pero la buena noticia es que mi compañera, la profesora Asterigueras, es una gran experta en estas cuestiones precisamente, por lo tanto, la próxima presentación que hará ella en este mismo ciclo vendrá a complementar en gran medida lo que hoy veamos aquí. ¿Qué tenemos en el otro extremo? Pues tenemos escenas que, aunque alguien las pueda llamar urbanas, no son urbanas, son suburbanas, ¿verdad? Son suburbanas en el sentido de por debajo de urbano, no llegan a urbano. Y en gran medida por eso, porque no permiten esa proximidad ni en los desplazamientos, porque la baja densidad y el zoning, la segregación de los usos del suelo, no está permitiendo caminar. Pero no solo eso, sino que las calles están orientadas al uso del automóvil. Y el automóvil no solo es un obstáculo para que está quitando un espacio para esa interacción social en el espacio público, sino que también aísla de una manera literal a los ocupantes del resto de la sociedad. Moverse en automóvil, a pesar de sus múltiples ventajas, que no voy a negar, pero sí que implica estar moviéndonos en una burbuja, ¿no? En una burbuja metálica y de vidrio que nos aísla de todo lo bueno que nos puede pasar en el espacio público. Entonces, bueno, tenemos esta palabra proximidad, que me gustaría que la tomemos en todas sus acepciones, ¿no? Tanto las más literales como las más metafóricas, y que además, como decía, están en el centro de cuestiones diversas, las ambientales, las económicas, las sociales. Porque una ciudad de proximidad va a tener menores efectos negativos en el medio ambiente, porque permite que la gente camine sin una huella ecológica mayor, sin contaminar, sin empeorar la calidad del aire, además favoreciendo la salud de las personas, ¿no? Que mantienen un estilo de vida activo. ¿Vale? La economía también, se activa el comercio local y socialmente, bueno, no voy a insistir porque yo creo que está claro, ¿no? Que una sociedad que se encuentra en las calles y que convive en las calles es el mejor, la mejor ilustración de una sociedad cohesionada, ¿no? Pero sí que me gustaría ver aquí algunas palabras que están relacionadas con esta, ¿no? Y distintos campos del urbanismo y algunas disciplinas afines que en distintas épocas pues, han tenido una mayor presencia incluso en las políticas públicas, la literatura académica o incluso en los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de movilidad activa, que es una palabra que viene más del campo del transporte, la movilidad activa, la que es la propia actividad de las personas, la que ejerce el desplazamiento. Es decir, moverse a pie y moverse en bicicleta. Vamos a encontrar bajo estas etiquetas como movilidad activa o movilidad peatonal un montón de estudios que desde el punto de vista de la movilidad y el transporte nos van a hablar de los requisitos, de las necesidades, de los factores que son convenientes para asegurar esta ciudad de proximidad. Llevado un poco más allá, tenemos estudios que hablan de caminabilidad, de paseabilidad, es decir, cómo de deseable es caminar por una ciudad. Quizá les suene también en inglés la palabra walkability, ¿no? De ciudad paseable, walkable city. Va más allá porque no solo nos está subrayando que sea posible, sino que además va a ser preferido, va a ser deseable, ¿no? Voy a tener más opciones, pero elijo caminar. Entonces ya entramos en el terreno de que no solo estamos asegurando unos mínimos, sino que la situación en su conjunto va a privilegiar moverse a pie o en bicicleta. Y aquí tenemos todo aquello que tiene que ver con el espacio público, por supuesto, ¿no?
como este escenario en el que va a coger estos desplazamientos, esta vida ciudadana, y ahí voy a la idea de vitalidad urbana, que va a poner el foco en ciudades vivas y entendiendo ciudad como el espacio donde toda la ciudadanía va a tener la posibilidad y el derecho de encontrarse y hacer uso y disfrute de esa ciudad, que es el espacio público, por definición, ¿no? Ya que los espacios privados, eh, bueno, pues por su naturaleza privada no tenemos ese derecho, ¿no? A usarlos o a encontrarnos allí. Dicen varios teóricos, ¿no? Varios urbanistas han puesto el foco en que realmente la ciudad es el espacio público de esa ciudad, ¿no? El lugar donde realmente actuamos como ciudadanos y podemos reivindicar los derechos como ciudadanos. Sí que me gustaría subrayar que, bueno, yo me encuentro en una posición en la academia, por tanto los trabajos en los que nos vamos a centrar hoy, en su mayoría, van a tener un foco principalmente académico, desde la investigación. No obstante, nuestra disciplina, desde el principio, desde su fundación hace casi 2 siglos, ¿no? Ha puesto siempre el foco en esta doble dimensión entre teoría y práctica, ¿no? Entre investigación, pero investigación aplicada, en donde en realidad se pierde el límite con la consultoría o con la propia práctica profesional de la planificación urbanística o el planeamiento o el diseño urbano. Aprendo e investigo para ejercer mejor la profesión, ¿no? Bueno, volviendo a esta idea, ¿no? La de caminabilidad o paseabilidad. Me ha gustado, preparando esta presentación, ver qué es lo que recoge un medio de difusión generalista, pero riguroso como es Wikipedia, ¿no? Entonces, Wikipedia nos habla de que es un concepto que pertenece al campo del planeamiento urbanístico, que nos habla de cómo de fácil, no solo fácil, sino cómodo es, añadiría aquí atractivo, ¿no? Es transitar por el espacio público. Y luego me ha interesado mucho ver estas características de la caminabilidad, porque son muy diversas, como decía, ¿no? Ya no solo tienen que ver con quién tiene la prioridad en el diseño del espacio público, y esto tiene que ver con la distribución de la superficie, con la presencia o no de barreras, la calidad y mantenimiento de elementos como las aceras. Pero también otros que quizá no siempre ponemos el foco en ellos, como pueden ser la conectividad, el tamaño de las manzanas o la propia geometría de las calles, es decir, aspectos de trazado del plano, ¿vale? Si las calles son más rectas o menos, si son más sinuosas, si hay muchos fondos de saco, que por ejemplo eso penaliza mucho porque hace que todo se vuelva más laberíntico y entonces genera confusión e inseguridad. Pero también, como decíamos antes, densidad y mezcla de usos que asegure distancias próximas, porque por muy bonita y agradable y perfecta que sea la calle, si la localización de las actividades implica unas distancias muy largas, mi cuerpo se va a quejar y lo va a penalizar y enseguida preferiremos alternativas, ¿no? Motorizadas. Bueno, entonces ahí sí que quería hablar de temáticas. Aquí hay un error en la parte de arriba, no es métodos, lo de arriba sería temas, ¿no? A incorporar. Hoy vamos a centrarnos en tres, que son las formas, el diseño, ¿no? Cómo formamos el trazado de las calles, cómo podemos configurar una red de itinerarios peatonales, como decía, no solo segura, y cómoda, sino también atractiva, pero también poner el foco, que no muchas veces lo hacemos, en la forma
de lo edificado, ¿vale? Y luego el tema de los usos. Y aquí vamos a hablar de la localización de equipamientos y de la mezcla de usos, sobre todo. Aunque sí que no quería pasar por alto el tema de asegurar una calle llena de actividad y ahí el papel del comercio, ¿vale? Interesante también no perder el foco de la movilidad, que aunque no me parece el único tema, sí que me parece un tema fundamental, al cual muchas veces es importante volver para no perder de vista los fundamentos de por qué la gente está usando el espacio público, ¿vale? Y luego, atravesándolo todo también, me gustaría subrayar la necesidad de tener siempre un enfoque de diversidad social, porque lo que puede ser percibido como seguro y atractivo por un adolescente, quizá no lo sea por una señora mayor. O por una persona de una minoría o por un extranjero, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre pensar lo que estamos trabajando, cuáles deben ser los ajustes que debo hacer para incluir. Es decir, no tener que elegir ni siquiera no solo a la mayoría, sino que incluir también a las minorías, ¿vale? Y luego, ahora sí, sobre métodos. Sí que me gustaría poner el foco en aquello en lo que yo he desarrollado quizá un mayor trabajo hasta ahora en mi carrera, que es el uso de sistemas de información geográfica y nuevas técnicas de análisis espacial avanzado que nos van a permitir precisamente trabajar con esa gran cantidad de temas, ¿vale? Es decir, integrar fuentes de datos, tanto más tradicionales como novedosas, como pueden ser los datos abiertos o las fuentes Big Data, generando un sistema común integrado que gracias a esa georreferencia, a esa dimensión espacial, voy a poder establecer esas conexiones entre distintos temas, distintas fuentes de datos, ¿vale? Sí que me gustaría de nuevo hacer poner el énfasis aquí en que aunque a mí me parece que estos métodos hoy por hoy son necesarios y fundamentales, pueden no ser suficientes. A mí me gusta, igual que quizá yo he empujado más innovando con estos métodos que les he dicho, me encanta ser capaz de integrar otros, ¿no? Y establecer diálogos enriquecedores entre distintas formas de hacer, ¿no? Para que entren en diálogo y cada una aporte lo mejor que pueda aportar, incluso estableciendo relaciones de complementariedad. Y yendo más allá de una ortodoxia purista que muchas veces lo que hace es limitarnos, ¿vale? Y bueno, yo subrayaba eso, ¿no? La importancia de considerar métodos que nos van a permitir integrar esta diversidad de dimensiones, tanto las más disciplinares, desde la urbanística, como aquellas que se alejan de la disciplina, que nos van a permitir integrar información diversa. Ya no solo por temáticas, creo que he insistido lo suficiente, sino también, por ejemplo, desde distintas escalas, ¿no? Dar el salto de el uso por las personas de un espacio más arquitectónico, como vemos abajo a la izquierda, hasta las jerarquías espaciales que se producen por la conectividad de las calles, ¿no? Por el trazado de las calles, generando unas zonas mucho más accesibles que otras. Y ser capaces de usar métodos y estrategias para integrar esta complejidad, disciplinar y escalar y temática, nos va a permitir también integrar una complejidad de la experiencia y por tanto atender a esta idea de diversidad social también, ¿no? Una complejidad de la experiencia y de los itinerarios que, por ejemplo, tiene que ver con lo complejo que es definir la distancia entre dos puntos, porque la podemos definir
Por ejemplo, una distancia de longitud métrica, ¿no? En metros, kilómetros, etcétera. Podemos hablar en tiempo, por ejemplo, pero resulta que incluso en el desplazamiento yo podría penalizar los giros, porque eso me obliga a estar más alerta, o puedo penalizar las zonas que estén en peor estado. O, por ejemplo, en el transporte es muy evidente que no todo es el tiempo que tardo, porque también es el coste que me genera subirme a ese transporte, ¿no? Puede haber colectivos que si no tienen muchos recursos económicos, prefieran tardar 10 minutos más a cambio de ahorrarse una cantidad en la tarifa. Esto ocurre, por ejemplo, en Londres, donde es más barato ir en autobús que en metro. Pero en autobús es más lento normalmente, ¿no? Se produce, por tanto, una complejidad de criterios que merece la pena tener en cuenta, ¿vale? Bueno, entonces, aquí simplemente hablar de los cuatro grandes bloques que quería trabajar hoy, si nos da tiempo, si no nos quedaremos en los tres primeros. El primero, como les adelantaba, trabajar desde el espacio público, porque el espacio público es lo que articula la ciudad de proximidad, la red que conecta todos los lugares de una ciudad y que por lo tanto nos permite ir de uno a otro y disfrutar de todo lo que una ciudad puede aportarnos, desde puestos de empleo a relaciones sociales, a teatros, otras actividades culturales, etcétera. ¿Vale? Entonces aquí vamos a hablar de un proyecto en el que participé, que era la creación de una red de alta calidad ambiental, de alto atractivo y prioridad peatonal, ¿vale? Pero a continuación me gustaría trabajar un segundo bloque a partir de las formas construidas, ¿vale? Y hablaremos de un modelo que es el de la manzana abierta, una tipología edificatoria que está pensada desde el punto de vista de la escena que genera en el espacio público que de nuevo sea atractiva. Después hablaremos sobre el acceso a dotaciones básicas, que es una dimensión bastante sencilla de entender, sobre todo porque ha sido la más reivindicada en los últimos 10 o 15 años, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de ciudad de los cuidados o de la ciudad de 15 minutos, se pone el énfasis en tener un acceso en proximidad, ¿no? A una serie de servicios y dotaciones básicas. Y por último quería hablar de ese equilibrio funcional que permite acortar las distancias en general, ya no solo a las dotaciones básicas, normalmente a partir de la mezcla de usos y dándole un giro extra, viendo qué flexibilidad de usos, que es un tema que también se está ahora popularizando en la disciplina urbanística, que es, bueno, entender que esta flexibilidad de usos debe ser siempre a favor, ¿no? A favor de la proximidad y de la sostenibilidad, pero debemos impedir, por el interés general, la flexibilidad en la dirección contraria. Bueno, vale, pasamos al primero de los bloques. Se trata del Plan Director de Recuperación de Bulevares de Madrid, que elaboramos un equipo de académicos en la Universidad Politécnica de Madrid para el ayuntamiento de esta ciudad. El enfoque era muy claro, por eso la palabra recuperación. Madrid antes, bueno, en el siglo XVIII y comienzos del XIX había generado una red de llamados bulevares, ¿no? Paseos arbolados de gran calidad ambiental, realmente lugares de encuentro que vemos aquí las secciones en la parte izquierda, no eran todas las calles, pero sí todo el mundo tenía a una distancia próxima al menos una de estas calles, de tal forma que se generaba una red en la cual todo el mundo a pocos minutos podía incorporarse a una de estas vías y recorrer toda la ciudad de punta a punta, ¿no? En entornos tan atractivos como estos. Vemos aquí algunas imágenes más. Vemos que en una época en la que no era tan fácil hacerse fotografías como lo es hoy con nuestro teléfono, la gente iba a retratarse aquí, ¿no? A estos espacios.
Y también era un lugar de encuentro social, de celebración, de fiesta, ¿no? De comer un domingo incluso. No, no tenía que ser una cosa tan extraordinaria como una fiesta anual, sino, sino también incorporar estos momentos más extraordinarios y atractivos en las dinámicas más cotidianas. Vemos incluso como aquí, pues en el año 1906, un tal Antonio le envía una postal a un amigo suyo en Francia, en francés, ¿no? Y de todo, no elige ningún monumento de Madrid, sino que elige uno de los bulevares, ¿no? Bueno, el objetivo del ayuntamiento era recuperar estos bulevares más como concepto, o sea, no era una recuperación exacta de los que eran ni cómo eran, sino más bien recuperar este concepto con una visión actualizada para la ciudad contemporánea, ¿vale? Y aquí vemos uno de ellos que se llevó a cabo como proyecto piloto, la calle Fuencarral, donde vemos que aunque hay espacio para el tránsito de coches, el peatón es protagonista, ¿no? Y la ciudadanía y la interacción social pasan a ser protagonistas. Aquí vemos mejor cómo es este diseño de esta vía, ¿no? Vemos que, de nuevo, hay una parte en la cual es posible ese tráfico, pero no es el protagonista el tráfico, ¿vale? Bueno, y de hecho vemos cómo se está ocupando. Esta imagen de la izquierda es en los domingos que se cierra totalmente al tráfico esta vía, ¿vale? Para que los niños jueguen y demás. Bueno, a lo que me gustaría poner el foco desde el punto de vista de la planificación urbanística es que cómo elegimos cuáles son las mejores calles para convertirse en bulevar desde una perspectiva actual. Bueno, pues atendiendo a esa lista de criterios que pensamos que reman a favor de que una calle sea un éxito desde el punto de vista del encuentro ciudadano, ¿no? Y de la movilidad peatonal, pues tuvimos en cuenta calles que ya cumplen esa función, la densidad, la mezcla de usos, la capacidad de llegar a equipamientos básicos, con esa idea de ciudad de los cuidados, por ejemplo, pero, por ejemplo, también la calidad de la escena urbana. A todos nos gusta más pasear por entre fachadas interesantes desde el punto de vista artístico o arquitectónico y no por lugares más feos, más desagradables. Pero también tuvimos en cuenta otros objetivos de la ciudad. Por ejemplo, el plan de acción en materia de contaminación acústica. ¿Dónde vamos a quitar coches circulando a gran velocidad? Pues allá donde hoy día están siendo de una mayor molestia, ¿no? Pero luego también, por ejemplo, donde esta red de calles puede establecer relaciones sinérgicas, ¿no? Alianzas con la red de transporte público. Y aquí vemos, por ejemplo, los puntos más usados, más demandados de la red de transporte público, abajo a la derecha. Claro, vemos que aquí cada una de estas variables procede de fuentes de información diversas, pero gracias a los sistemas de información geográfica vamos a poder empezar a relacionarlas entre sí y generar análisis multicriterio que nos lleven a esquemas como el de la derecha donde podemos generar indicadores sintéticos de caminabilidad o de potencial éxito de cada uno de estos tramos, ¿no? Y ya que hemos clasificado, evaluado cada una de esas vías, podemos proponer una red, incluso en fases, ¿no? Nos pedía el ayuntamiento que quería una primera fase en el interior de la primera autovía orbital, ¿no? El primer anillo de circunvalación y una segunda fase donde la anterior se densificaba dentro de este anillo de circunvalación y se ampliaba al resto del municipio. Esto nos permitía también establecer distintos tipos de calle en función del contexto, ¿no? En función de lo que nos encontrábamos en cada uno de los tejidos y localizaciones.
Y esta era la idea, ¿no? Pasar de una verdadera autopista en medio de la ciudad, como tenemos a la izquierda, a recuperar esta idea de bulevar como espacio de convivencia en la ciudad. Les quería contar también, antes de pasar al segundo bloque, otro proyecto mucho más micro, más de detalle, como en un barrio con fuertes carencias en cuestiones de espacio público y accesibilidad, como es el barrio de San Diego en Madrid. Es un barrio que en origen era informal, era un antiguo arrabal sin planificación urbanística y por tanto a día de hoy ha heredado una cantidad de carencias enorme de todo tipo. Es una de las zonas con menor arbolado, con las aceras más estrechas, que más sufre la isla de calor, con peores índices de accesibilidad universal, bueno, todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Y aquí les quería enseñar esta imagen solo para reivindicar que lo que les decía antes, que a veces hay que buscar bueno, muchas veces se enriquece la planificación si integramos métodos complementarios. En este caso, mucho trabajo de campo, mucha observación del espacio público y mucho análisis de lo que estaba pasando, junto con análisis de fuentes de datos. ¿Vale? Bueno. Y también, bueno, insistir en que todo lo que nosotros como académicos hacemos repercute luego en nuestra docencia. Aquí son imágenes de nuestros estudiantes, cómo integran esas ideas de un espacio público de calidad, bien articulado, morfología tanto del espacio público como de la edificación para asegurar una ciudad de proximidad como un objetivo que, como decía, es una piedra angular de muchos otros, ¿no? Tanto ambientales como sociales como económicos. Esto, de nuevo, algunos trabajos de estudiantes. Y bueno, ahora quería pasar al bloque 2, que es el de cómo los llenos condicionan los vacíos o ayudan a definir los vacíos, ¿no? Y les quería hablar de esta propuesta que es de un arquitecto francés, Christian de Port-Champart, que él propone una tipología a la que llama manzana abierta. Es una manzana que queda perfectamente delimitada, las alineaciones son claras, la distinción entre el espacio público y el privado es clara, ya que los edificios están alineados, ¿no? Sobre esta alineación precisamente. Pero, en cambio, admite una diversidad de volúmenes, como pueden ver, ¿no? O de estrategias de ocupación. Y esto es así porque por San Park critica tanto la ciudad de la manzana cerrada como la ciudad del bloque abierto. Es decir, tanto la ciudad de los ensanches decimonónicos, porque habla de cómo genera espacios quizá más agobiantes, monótonos, donde ven en el dibujo de abajo a la izquierda, se genera una única sombra y una única luz, ¿no? Y en la calle Corredor, que criticaba Le Corbusier, pero también critica la falta de calles propuesta por Le Corbusier, ¿no? En la ciudad del movimiento moderno y de la Carta de Atenas. Si no hay calle, digamos que tenemos personas moviéndose entre este laberinto de espacio público, no siempre encontrándose. No existe esa clara distinción ni esa canalización de los flujos, ¿no? Por lo tanto, propone algo que intenta integrar lo mejor de ambas tipologías, ¿no? De ambos extremos, que es la manzana abierta. Es decir, ni manzana cerrada ni bloque abierto, sino manzana abierta. Claro, es interesante ver cómo por Park sabe que para que esto funcione hay que definir unos parámetros de ordenanza, ¿no? Y entonces juega a ajustar cuáles deben ser esos parámetros para realmente convertirlo en un documento técnico. Y me gustaría, bueno, pues muy rápidamente comentar cuáles son.
la calle suficientemente definida, pero no completamente en sombra. Esto se traduce en que la alineación edificada debe estar en una horquilla entre el 50 y el 70%, dejando aperturas entre el 30 y el 50. Es decir, suficientes luces entrando aquí, luces sombras, pero la calle suficientemente definida. Yo sé por dónde va la calle aquí, ¿vale? Y luego habla de que no haya fachadas curvas a la calle que despistan, por lo menos no en los edificios, digamos, que no tienen una función especial, que no tienen esa vocación de convertirse en hitos, ¿vale? Luego, que los vacíos tengan cierta entidad, que no sean residuales, y por eso lo que hace es fijar unas dimensiones mínimas de estos vacíos, ¿vale? Tanto entre ellos como con la calle. Y luego también, quizá la gran apuesta es que no solo una diversidad entre llenos y vacíos, sino una diversidad entre los propios llenos, habiendo volúmenes más altos y más estrechos y más anchos y más bajos, ¿vale? Luego, reivindicando también la importancia de la planta baja, en la cual va a subrayar una mayor libertad para los volúmenes en planta baja, pero también asegurar cerramientos permeables a la vista, para que el peatón pueda disfrutar de las visiones a los jardines privados, ¿no? Por resumirlo mucho, en vez de caminar entre muros ciegos. Entonces, bueno, para que vean cómo quedó en el gran proyecto urbano donde lo aplicó, que es la SAC de Massenano en París, donde vemos un único eje más tradicional, donde se concentraba el terciario, las oficinas, pero en el resto del tejido conseguía esta calle a una escala humana en su ancho con una variedad de llenos y vacíos, de luces y de sombras y de tamaños de edificación. Vemos cómo el espacio libre privado al interior, es decir, jardines particulares donde no todo el mundo puede acceder, pero en cambio quedan cerrados mediante rejas permeables a la vista, ¿no? Para que el peatón pueda curiosear, no se aburra, ¿no? Ni se sienta inseguro por no saber lo que está ocurriendo allí. Vemos cómo las oficinas también tienen estos cerramientos, lo cual permite que algunas actividades, como por ejemplo unas mesas para salir ahí a almorzar, puede aportar a la calle, ¿no? Esa escena, pero también como una guardería tampoco se cierra al 100% porque a todos nos gusta caminar disfrutando de el sonido de los niños pequeños jugando, ¿no? Bueno, voy a pasar muy rápido por esto, pero sí que me interesa subrayar la variedad de, en este caso, alturas, ¿no? Que se producen. La variedad también de situaciones en cómo se configuran los espacios libres privados. De nuevo, bueno, cómo la propia tipología genera un proyecto arquitectónico más diverso que va a coger una diversidad de situaciones. En este caso, tenemos una promoción residencial de Beckman NTP Arquitectos donde no solo el volumen aporta cierta complejidad que se escapa del prisma tan habitual en nuestras ciudades, ¿no? Sino que cuando uno revisa las plantas, vemos una diversidad de tipologías de vivienda. Y que por tanto se va a plegar a una diversidad de hogares, tanto desde el punto de vista de la composición del hogar, de los tipos de familia, incluyendo también personas que viven solas, pero también distintos tamaños, lo cual correlaciona directamente con distintos niveles adquisitivos, ¿no? Y todo ello llegando a parámetros urbanísticos como pueden ser la edificabilidad realmente altos, ¿no? Es importante subrayar
cómo se producen unas edificabilidades y unas densidades netas realmente elevadas, a pesar de ver que son proyectos que también se construyen a partir del vacío, ¿no? Y a partir de dejar pasar la luz y la ventilación. Bueno, esto lo voy a saltar porque bueno, básicamente a lo que iba es a cómo desde herramientas avanzadas actuales de computacionales podemos usar a nuestro favor para testar estas reglas, ¿no? Estas reglas las podemos poner a prueba a partir de programas de diseño paramétrico y computacional y confirmar que efectivamente esa escena atractiva para la ciudad de proximidad está funcionando bien, ¿no? En realidad es como si tuviéramos la posibilidad de contratar a cientos de estudios de arquitectura para que hicieran proyectos piloto, ¿no? A ver qué les sale con esas reglas de juego. Pero sin embargo aquí gratuitamente, ¿no? O solo con los costes de el equipo que opera el software. Y, y bueno, realmente es un paso adelante, ¿no? Testar estos escenarios. Bueno, paso a al tercer bloque, que es la localización de las dotaciones básicas. Como les decía, reivindicado recientemente desde la ciudad de los 15 minutos, la ciudad de los cuidados, se habla también de barrios completos, pero es una dimensión que desde la perspectiva de género y feminista se venía reivindicando con infraestructuras para la vida cotidiana en la ciudad. Y esto es así porque ya en los años 70, 80, 90, al analizar las diferencias por género que se producían estadísticamente muy importantes entre los varones y las mujeres, se veía cómo los varones tenían prácticas de patrones de movilidad mucho más sencillos, normalmente ir a trabajar fuera y de vez en cuando algunas aficiones, mientras que las mujeres tenían una actividad mucho más diversa y rica que tenía que ver con sostener el día a día de su hogar, ¿no? Y la crianza de los niños y de las personas mayores en su familia. Hacer múltiples recados, para ello ir a comprar, ir al banco, acompañar a los niños al colegio, a la clase de piano o lo que fuera. Claro, ¿dónde va a ser esto más posible? En aquellos lugares donde se solape la posibilidad de acceder a las distintas puntos donde se prestan estos servicios. Por lo tanto, nos vamos a fijar en lugares como centros deportivos, centros de día para personas mayores o farmacias, lugares en los que en algún momento podemos acudir. Vamos a superar esas diferencias de género porque lo que está bien para desarrollar esa vida compleja, si la lleva a cabo una mujer, desde luego es bueno para el conjunto de la sociedad y para los hombres que lo van a hacer también, ¿vale? Reconociendo esa aportación desde la crítica feminista, ¿no? Pero entender que esta ciudad es buena para todos, ¿vale? Entonces, si somos capaces de representar en un plano los lugares que acceden a escasos metros, ¿no? En esos 15 minutos a estos puntos, podemos empezar a hacer un análisis multicriterio de todo esto y llegar a valores que resuman todo ello. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo encontramos zonas como las más azules, donde en menos de 15 minutos se puede llegar a todos esos servicios, frente a otros tejidos que están aquí representados en amarillo, donde no se accede a casi ninguno de ellos, ¿no? Y entre medias tenemos todo el gradiente, ¿no? Lo cual también es importante
ir más allá de valoraciones o evaluaciones dicotómicas o casi duales o bipolares, ¿no? De entre sí o no, y entender aquí que hay grados intermedios en los cuales vamos a poder trabajar para mejorar también, ¿no? Eh, Vuelvo al tema de la importancia de trabajar en plataformas como los sistemas de información geográfica, porque no solo hemos podido ser capaces de integrar la localización de todos estos puntos, calcular esas distancias de manera automática para definir esas áreas de proximidad, también hemos sido capaces de integrar los distintos análisis para hacer este análisis multicriterio, sino que también vamos a ser capaces de cruzarlo con otros datos, por ejemplo, los sociodemográficos y económicos, para hacer un diagnóstico más rico entre lo que la ciudad permite y las características de la sociedad. Entonces, si cruzamos el plano anterior con el nivel de ingresos, una sorpresa que nos llevamos fue que las zonas más extensas, sin buenas condiciones de proximidad a los servicios, eran las zonas de mayores niveles de renta, ¿no? Los barrios más ricos, que son aquí estos que aparecen en color morado, son las superficies más extensas donde no es posible caminar hacia todos estos servicios, ¿no? Al colegio, al centro deportivo, al centro de mayores, a la farmacia, etcétera. Claro, sorprende, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de por qué es, ¿no? Y es porque son tejidos diseñados con una orientación al automóvil, ¿vale? Sin embargo, también vemos en el otro extremo, en rojo y en naranja, algunas zonas con población más vulnerable desde el punto de vista económico, con escasa accesibilidad a estos servicios, donde desde luego debería poner el foco las administraciones públicas, ¿vale? También nos dimos cuenta de otra cosa. Las áreas que tienen un mayor acceso a los servicios útiles para la crianza de la infancia, en cambio, eran zonas bastante envejecidas, que se aparecen aquí en azules. Es decir, que es fácil cuidar niños en las zonas donde casi no hay niños. Y en cambio tenemos la situación inversa en amplias zonas de la periferia también, que son las que aparecen aquí en rojo. ¿Vale? Zonas con niños, pero sin embargo donde no se puede desarrollar estas tareas de cuidado caminando. ¿Vale? Bueno, y muy rápidamente voy a ir al último de los bloques, donde lo que planteamos es la búsqueda de este equilibrio funcional, entendida como mezcla de usos, una mezcla de usos que además actualmente en las ciudades está viéndose amenazada por nuevas formas de vida, ¿no? Por ejemplo, el consumo digital. Vemos aquí una portada de New Yorker, como una vecina mira con tristeza al librero porque siente culpa por haberlo comprado por internet, ¿no? Viendo que quizá la librería tenga que desaparecer. Vemos aquí también cómo están cerrando locales comerciales y hostelería para convertirse en otros usos, en este caso vivienda, ¿no? Y es un patrón que en ciudades como la mía, en Madrid, pues ya empieza a ser preocupante. Incluso el alcalde bueno, ha hecho declaraciones de cómo debería empezar a ponerse mayores barreras para que esto no ocurra, ¿no? Entonces aquí de nuevo contamos con bases de datos súper ricas y súper interesantes, como es la cartografía catastral, que nos dice en cada parcela los usos del suelo que tengo y en qué superficie. Y en qué posición también, ¿no? Puedo reconstruir incluso unas volumetrías entendiendo la disposición de estos usos. Si nos dicen los planificadores del transporte que los usos del suelo generan movilidad,
porque, por resumirlo mucho, las personas todos los días salimos de nuestras viviendas, es decir, es el origen de nuestra movilidad y vamos a sitios, ¿no? Vamos a sitios a trabajar, a estudiar, a comprar, a divertirnos. Entonces, esos son nuestros destinos de viaje. Si yo puedo localizar en la ciudad tanto el uso residencial como los demás, soy capaz de situar los orígenes y destinos de esos viajes. Y todo ello en softwares como los sistemas de información geográfica me va a permitir medir las distancias entre ellos. De tal manera que si vamos a poder deducir que si se producen distancias cortas entre esos orígenes y destinos, esa proximidad, ¿no? Distancia de proximidad es posible y más potencial que ocurra, ¿vale? Tenemos aquí un entorno en el cual, si en el entorno del punto A tengo todos estos orígenes, porque hay tantas viviendas, ¿no? Puedo estimar una cantidad de personas que todos los días se levantan y salen de sus casas en ese entorno, pero también puedo estimar los lugares a los que pueden ir. Vemos en este caso que es un entorno con bastante mezcla de usos, ¿vale? Claro, podemos tener toda la casuística. Puedo tener entornos con solo orígenes, como lo que se le suelen llamar barrios dormitorio, ¿no? O una urbanización cerrada que solo tenga residencial, donde todas las personas por la mañana pues van a tener que salir de allí para desarrollar su vida, ¿no? Pero luego eso sería el ejemplo A. Pero tengo también el ejemplo B, donde nadie se levanta por las mañanas, pero en cambio tengo un montón de destinos cotidianos. Por ejemplo, un campus universitario o un parque empresarial. Son lugares donde por las mañanas llega mucha gente. Pero claro, tanto el A como el B impiden esa proximidad porque no hay mezcla. Es muy improbable que aunque en uno salgan muchas personas y en otro lleguen muchas personas, lo hagan a pie y por lo tanto estén usando el espacio público, ¿vale? Esta es un poco la idea. Pero luego voy a tener entornos como el C y el D, donde puede haber algo de mezcla que permite algo de proximidad, pe- y eso no es incompatible con que haya algo de desequilibrio funcional y por tanto haya algunas personas que caminan y hacen uso del espacio público y otras que no, que se suban a autobuses o que arranquen sus vehículos privados, ¿verdad? Pero claro, es interesante distinguir cómo la densidad juega un papel también, ¿no? O sea, ya no solo es el ratio, sino también el número de orígenes y el número de destinos que en ciertas distancias somos capaces de acceder. Claro, eso llevado a cada tramo de la calle me va a permitir distinguir en barrios como este en Madrid cuáles son las zonas con mayor potencial de proximidad, en este caso caracterizadas aquí en amarillo, frente a las probablemente más desoladas como son las moradas aquí. Y de nuevo tener un gradiente. Este tipo de análisis sería útil, por ejemplo, para la alcaldía si tiene recursos para mejorar el espacio público, pero solo en algunas calles, ser capaces de priorizar dónde los usos del suelo, tanto su densidad como su combinación, en mezcla o en no mezcla, ¿no? En segregación, van a apoyar esto, ¿vale? Y podemos llevarnos este análisis a todas las escalas, porque como decía antes, los sistemas de información geográfica nos van a permitir trabajar con una perspectiva multiescalar y nos van a permitir distinguir entornos con mayor potencial de vida en el espacio público, como vemos aquí en amarillos, y a la derecha, aquellos espacios con mayor desequilibrio. Desequilibrio desde el punto de vista de los destinos, y vemos en rosa
sobre todo el centro histórico, que en el caso de Madrid también es un centro cultural de consumo, ¿no? Es un gran centro comercial, también un centro turístico, frente a espacios que están desequilibrados desde el punto de vista residencial, que aparecen aquí en azul. Zonas con mucha densidad residencial que no queda acompañada con un suficiente número de destinos, ¿vale? Y volviendo a una de las cuestiones que planteaba casi al principio, sobre esa flexibilidad de usos, ¿no? Yo creo que es interesante incorporar mecanismos en la planificación urbanística que flexibilicen esos usos, pero no en cualquier dirección. Por ejemplo, un cambio muy habitual, al menos en España, que es que en una vivienda, en un apartamento, se convierta a una pequeña oficina, por ejemplo, un despacho de abogados, ¿no? O una agencia turística. Eso va a ser positivo, en este caso, en los barrios que aparecen aquí en azul, pero en cambio va a ser negativo porque va a profundizar en el desequilibrio y en la insostenibilidad de la parte que aparece aquí en rosa, ¿no? En el centro histórico. El caso contrario, que sería, por ejemplo, un centro comercial convirtiéndose en viviendas o un espacio de oficinas que se convierte en viviendas, eso sería la situación contraria, positiva en el centro histórico, en rosa, y en cambio muy negativa en el azul, ¿vale? Bueno, este tipo de análisis lo podemos repetir ya no solo con distancias consideradas buenas para el peatón, sino también a escalas ciclistas, ¿no? Para incorporar un poco esa diversidad de situaciones, pensando en distintos modos, ¿no? Y pensando, al fin y al cabo, en esta pirámide de la movilidad, la cual se habla mucho de que debe estar invertida respecto de las prioridades actuales. Actualmente siempre se ha dado más, bueno, tradicionalmente en el último siglo se ha dado prioridad a la fluidez del tráfico en vehículos privados, después al transporte público y al final a los peatones y ciclistas. Y ahora el caso es el contrario, ¿no? Eh, Nosotros pensar primero en los peatones y en los ciclistas, a continuación pensar dónde sería positivo complementar a los anteriores con transporte público y que el transporte privado, lejos de prohibirlo, ni mucho menos, pero que no sea el protagonista, ¿no? Por todos los perjuicios que ocasiona. Entonces, bueno, podemos repetir estos análisis y de nuevo permitir esa flexibilidad en otros barrios bajo distintos criterios de movilidad también, ¿vale? Y ya para terminar del todo, abrir la puerta a nuevas formas de análisis. Ahora estamos investigando sobre el potencial de la inteligencia artificial en estos análisis. La inteligencia artificial nos asusta a todos mucho, pero yo creo que es el momento de pararnos a pensar para qué nos resulta útil y para qué no tan útil o un perjuicio y por lo tanto debemos limitar su uso, ¿no? En este caso, les voy a presentar un trabajo en el cual la usamos de una manera muy útil porque era una supercomputadora en la cual, fijando unos objetivos de optimización que tienen que ver con los anteriores, una optimización de mezcla de usos para permitir la proximidad, para permitir que todas los desplazamientos cotidianos se puedan realizar en distancias cortas y por lo tanto se pueda caminar y se pueda activar el espacio público. Pero lo hicimos a partir de un algoritmo que estaba calibrado con encuestas de movilidad mucho más ricas y complejas
del estudio que acabamos de ver y que poníamos a la IA a probar un montón de distintas combinaciones para llegar a la óptima, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, fueron miles las combinaciones hasta que propuso la versión óptima, la cual puede ser una base para que como urbanistas lleguemos aquí, analicemos de esta situación óptima bajo ese criterio, ¿cuánto nos quedamos para nuestro proyecto final, ¿no? Vemos abajo esos análisis de complementariedad entre usos. A la izquierda vemos en rojo los más complementarios y vemos cómo mejora frente a la situación previa, ¿vale? Bueno, recapitulando, y les voy dejando aquí las referencias de los estudios publicados de cada uno de las partes que hemos visto. Primero hemos visto un análisis sobre cómo construir una red de espacio público con prioridad peatonal y con gran calidad y atractivo peatonal. Eh, a continuación hemos visto cómo se puede trabajar con también las formas construidas para hacer esas escenas, esas calles diversas e interesantes desde el punto de vista de esos llenos, esos vacíos, esas luces, esas sombras. Ya aquí tenemos dos estudios. En primer lugar, el que explica la tipología y en segundo, el que en donde ponemos a prueba con ese software paramétrico del que les hablaba. Luego, en el tercer bloque, donde hablábamos del acceso a las dotaciones básicas, hemos visto que ya no solo es diseñar la red de espacio público y la red, o sea, y pensar en la tipología y la forma de los llenos, sino también la localización de usos importantes porque están prestando servicio, ¿no? Esas dotaciones básicas. Y ya finalmente hemos visto dos estudios en los cuales hemos evaluado el equilibrio funcional en su conjunto. Ya no solo las localizaciones de las dotaciones públicas que prestan servicios útiles, ¿no? Para la ciudad de los cuidados, sino todas en general, ¿no? Todas los usos. Por lo tanto, hemos visto aspectos de diseño de espacio público, del espacio privado de la edificación y luego cuestiones de usos, ¿no? Entonces, con eso barremos tanto los aspectos morfológicos como los aspectos más funcionales. Y yo creo que con eso hemos dado un recorrido, sé que ha sido muy denso, pero creo que bastante interesante para esta primera sesión de este ciclo. Y sin más, darles las gracias por su atención y decirles que estoy a su disposición para cualquier cuestión, tanto hoy como en el futuro. Por eso les dejo aquí mi forma de contacto. Em, no tenemos mucho tiempo, pero sí Mm. quería formular una, sino dos preguntas. Una viene de Manuel, habla de unos contextos que no hemos tocado aquí, que son los contextos tropicales. Él comenta que en contextos tropicales el estrés térmico penaliza fuertemente la movilidad peatonal y la salud pública. Y entonces entiende que pregunta cómo debe adaptarse el modelo de ciudad de proximidad para garantizar el confort climático y una red de sombra efectiva que haga viable caminar. Sí, gracias Manuel por la pregunta. Pues como decía, es fundamental todo el tema ambiental y el tema del confort térmico, que estoy de acuerdo que tiene mucho que ver con la movilidad peatonal. Hay algunos aspectos de los que he tratado que sí que tiene que ver con esto, como el tema de la luz y la sombra.
Pero sin embargo, también como he advertido, no soy experto en ello, así que hay un montón de otros temas como es el tipo de naturalización, está claro que hay que incorporar, temas de gestión del agua, ¿no? O sea, la infraestructura no solo verde, sino azul también. El tema de diseñar también teniendo en cuenta los vientos y demás. Pero bueno, no quiero, no, o sea, a propósito no quiero profundizar en ello para que le trasladéis la pregunta a la profesora Asterigueras en la Bien, próxima sesión. bien. Y luego otra más sería en ciudades cada vez más pobladas y en sociedades cada vez más longevas, hasta qué punto este concepto de ciudad de proximidad integra no solo el género, que se ha comentado en la ponencia, pero sino también grupos vulnerables, ¿no? Se habla mucho de la movilidad activa, entonces, bueno, Sí, pues súper importante esta pregunta porque efectivamente estamos en sociedades cada vez más envejecidas y, y como decía, yo creo que el espacio público por definición es un espacio de convivencia y donde debemos pensar en todos los colectivos, pero especialmente en los más vulnerables y entre ellos las personas mayores. Y creo que precisamente si hay un colectivo que se beneficia de este modelo de la ciudad de proximidad, es el de las personas mayores, ya que permite un envejecimiento más activo, ¿no? Una forma de envejecer con un estilo de vida en el cual podamos mantener un mínimo ejercicio, aunque solo sea yendo a resolver algunos de nuestros recados a pie, pero muy importante también el tema de encontrarnos en el espacio público, ¿no? Esa dimensión de sociabilidad, ya que como sabemos muchos de nuestros mayores sufren de soledad no deseada, ¿no? Entonces, el espacio público se convierte en un activo súper importante para su calidad de vida. claro. Bueno, pues muchas gracias. Creo que vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Agradecer de nuevo la generosidad ofrecida al ponente, a José, Gracias a por vosotros. participar otra vez, porque no es la primera vez que estás con nosotros con el espacio de Live City Live y también por seguir compartiendo conocimiento. Así que de nuevo agradecerte la colaboración, agradecer a todas las personas que han asistido. Esta masterclass que sepan quedará grabada y la compartiremos en nuestra página web que es livecitylife.aecid.es. Y por último, recordar que el próximo 20 de mayo, miércoles, como bien ha comentado José Carpio, tendremos la próxima sesión. Se trata de la segunda masterclass de la Universidad Politécnica de Madrid, que estará a cargo del arquitecta urbanista Esther Higueras, con título Ciudades y barrios saludables, método y ejemplos. Así que van a poder encontrar más información en la sección comunicación de nuestra web y en las redes sociales de Instagram y LinkedIn. Así que muchas gracias de nuevo, buenas tardes, nos esperamos la próxima semana. Gracias. Adiós. Adiós.